Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familias. Básicamente hemos culminado el tercer periodo. Aún estamos en una unidad en los cuales vamos a ver un poco sobre los tiristores, unidad 4. Pero antes de eso vamos a dar comienzo con el contenido socioemocional. Esta semana trata sobre el manejo del estrés. De eso creo que todos les han estado hablando, mencionando con respecto a esto. Eh, Cuando escuchamos hablar de estrés, siempre nos vamos al extremo, es decir, que es algo que nos afecta en cuanto a la salud. Sin embargo, aparecen unos síntomas si ese estrés es de forma negativa, iniciando por el insomnio, problemas digestivos, problemas de la piel, una tensión alta, irritabilidad, este, problemas de concentración, entre otros síntomas. De momento yo les dejo acá, no solamente existen estas estrategias o medios para poder de cierta forma combatirla, por así decirlo. Ah, la actividad física, el ejercicio, pues nos ayuda a liberar bastante tensión. La respiración profunda es otro elemento que nos ayuda. La relajación muscular, actividades de relajación y otros aspectos como el yoga. Y aquí dice animales, pero ¿a qué nos referimos? Bueno, a tener una mascota, pues nos puede ayudar a relajarse, aunque muchas veces me comentaba uno de sus compañeros, "No, pero mi mascota en vez de alegrarme como que se porta mal y bueno, y me molesta". Pues aquí depende de cómo lleva el ritmo cada uno. En lo personal, pues animarles a seguir adelante. Ya les comentaba, pues estamos en la última semana de este periodo. Ustedes son ya la promoción 2022. Y bueno, ánimo, agradecerles por su participación en la reciente feria técnica. A veces no salen las cosas como uno espera, pero sobre todo ello, siempre existen los plan B. Animarles a no quedarse simple y sencillamente con esa prueba, sino que a seguir. Es bien satisfactorio. Yo veía una de las entrevistas en el vídeo de cierre de una de sus ex compañeras, cómo ustedes se empeñan en alcanzar las metas. Y ustedes no serán la excepción, van a ser grandes. Bueno, no sé si alguien quiere participar con respecto a esto o decir algunas palabras de ánimo, jóvenes. ¿Alguien que quiera participar? Dejamos el espacio. Entonces damos paso a lo programado para esta sección o esta sesión. Vamos a introducirnos un poco en conocer los principales dispositivos tiristores usados en la electrónica de potencia, de igual forma describir el principio del funcionamiento de estos elementos como es el SCR, el TRIAC y DIA, así como conocer las simbologías y aplicaciones, que de hecho yo sé que algunos de ustedes ya se familiarizaron pues en la reciente feria usaron algunos dispositivos de estos que le llamamos tiristores. Entonces nos vamos a enfocar un poco en estos elementos, vamos a conocer su simbología, parte de ello. Entonces vamos a dar comienzo, jóvenes. Vamos a ver, por aquí lo encontramos. Ya mencionábamos los objetivos y damos comienzo con ello. Los tiristores
del griego que significa puerta. Estos son unos dispositivos especialmente populares, sobre todo en la electrónica de potencia. Pues son semiconductores, elementos semiconductores, conductores, los cuales se caracterizan por tener cuatro capas. Estamos admitiendo cuatro capas, es decir, los materiales ya conocidos como el PNPN o NPNP, positivo negativo, los que hemos estado viendo más que todo en un principio a partir del diodo semiconductor, y luego hemos pasado por el transistor, y luego estuvimos viendo un poco sobre el amplificador operacional hasta llegar a estos eh, elementos. Bueno, entonces, en ese sentido, pues vamos a conocer básicamente su simbología. Algunas de las aplicaciones que tienen estos elementos, yo, bueno, como lo mencioné al principio, algunos ya se familiarizaron, han conocido físicamente el encapsulado de estos elementos y considero de que ya tienen un principio sobre eso. Es más, ustedes pueden buscar en la web, ahí en ciertos enlaces, y van a encontrar, bueno, basta escribir tiristores y de una sola vez le va a desplegar los elementos más principales de ello, que son el SCR, el TRIAC y el DIA, que son los más conocidos, más usados. Algunas de las características, bueno, ya mencionamos cuatro capas del tipo PN, positivo, negativo, o alternadas, o son alternadas. Tienen estados estables de conducción y bloqueo. Tienen un terminal extra. Nos vamos a basar un poco sobre el diodo. Vamos a traer de referencia ese dispositivo, semiconductor, que es el diodo, en los cuales pues funciona en directa, en reversa. ¿Qué sucedía? Pues no hay conducción de corriente. A diferencia de ese dispositivo, ya mencioné, tiene un terminal extra que se le denomina puerta o compuerta, ¿sí? En inglés aparece por ahí como gate, para ello. Pero, ¿qué significa o para qué es este elemento o este terminal? Este dispositivo no va a iniciar a conducir mientras no le llegue un pulso en ese terminal de compuertas. Y luego pues funciona muy similar al diodo. Hablo en este caso de un SCR, como un dispositivo unidireccional. Posteriormente viene el TRIAC, que ese ya es un dispositivo bidireccional. Ya lo veremos un poquito más adelante sobre esto. Muchos sé que han visitado el teatro o no. Bueno, algunos me van a mencionar, no, yo he ido a las discos o no sé, otros lugares. Pero dentro de ello ustedes van a verificar una serie de efectos en el control de iluminación. Hablo del teatro porque es el único lugar que yo he visitado con controles de ese tipo de luminaria. Algunos no me creen, pero es cierto. Que cuando, bueno, va a iniciar la función y que se va encendiendo poco a poco las luminarias, o cuando de igual manera viceversa, cuando va apagando, entonces ahí están ubicados esos tipos de elementos que les menciono, llámese SCR, llámese triacs, dispositivos, los tiristores. También los encontramos en cargadores de batería, pero no necesariamente los cargadores que tenemos en de su ordenador o su móvil, sino en los cargadores de verdad, de automóvil, que yo siento que a futuro, pues esos son los que vamos a tener aquí en el país. De igual manera, hemos mencionado aplicados a la electrónica de potencia, y aquí nos dice estaciones de potencia eléctrica, aunque sean de corriente alterna. Pues ya hemos mencionado que existen dos principales, que es el SCR y es el TRIAC. TRIAC, un diodo de corriente alterna.
Aparecen acá las simbologías de este elemento. En el literal A dice layers, creo que layer es capa, diodo de 4 capas, o comúnmente llamado Shockley, el diodo Shockley, ¿de acuerdo? Este se toma como de potencia porque de igual manera pues tiene aplicaciones dentro de ellos, siempre se utiliza como un dispositivo de disparos para el TRIAC. Tenemos también el que hemos mencionado, el SCR, el DIAC, también es otro elemento, otro dispositivo de disparo. Tenemos el TRIAC y el SCS, que es un dispositivo interruptor controlado de silicio. Eso es lo que representamos ahí en lo que ustedes ven en pantalla, la simbología de estos elementos. Entonces, ahora cuando ya vean ustedes una simbología de esos, pues básicamente ya van a saber distinguir qué es. Entonces, lo que más vamos a utilizar acá es el SCR y el TRIAC. De ahí, aunque es un tanto menos común, por así decirlo, el SCS, este dispositivo ya, como en su sigla, ¿verdad? Es interruptor controlado de silicio. Y básicamente este puede usarse como un tiristor, pero a diferencia de los anteriores, es que se puede disparar tanto con pulsos positivos y con pulsos negativos. El último que nosotros tenemos acá, el SSS. Algunas aplicaciones de este elemento es que, bueno, se utiliza en circuitos de registradores o circuitos de contadores. Hablamos de digitales en este contexto. Mencionábamos a un principio la aplicación, perdón, el diodo de 4 capas. Algunas aplicaciones por mencionar, están como utilizados como osciladores controlados de tensión. Entonces, diodo de 4 capas, diodo Shockley, ya lo decíamos en un principio, es considerado un tiristor el cual funciona como un diodo común, pero conduce en directa. Solo después de alcanzar una tensión, a esta tensión se le llama tensión de ruptura. Al final, pues siempre son dos terminales, las conocidas, las que tenemos en terminal de ánodo y terminal de cátodo. Bien, no sé si de momento existe algún comentario. Lo que ustedes verifican ahí es un circuito oscilador. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión alcanza el voltaje, valga la redundancia, o el voltaje o tensión, eh, alcanza el voltaje de ruptura en directo del diodo de 4 capas. ¿Ya? Entonces, tenemos acá un condensador en paralelo a este elemento. Decíamos que su conducción inicia al alcanzar su tensión de ruptura. Estas características pues las podemos encontrar que todo en el manual de semiconductores, el SGNTE. El SCR, un rectificador controlado de silicio. Ustedes pueden verificar el esquema, cómo está estructurado internamente con un tipo material del tipo P, tipo N, tipo P, tipo N, y un terminal extra aparte del ánodo y cátodo que es denominado gate o compuerta. Es como tener transistores contrapuestos, algo así lo podemos mencionar, si
se fijan, como un transistor del tipo NPN y PNP. Aparecen unas figuras de cómo son en forma física de mediana potencia. En este caso, estos dispositivos SCR decíamos en un principio que deben tener un pulso para iniciar su conducción. En la práctica vamos a verificar o vamos a conocer algunas formas para poder hacer la desconexión o el apagado de estos dispositivos. Simple y sencillamente, si lo recuerdo, es que creo que hicimos una simulación en donde lo único que hacíamos era ubicar un interruptor en la parte ya sea del ánodo o del cátodo, o simple y sencillamente interrumpir la corriente para que pueda apagarse o desactivarse. Pues ya lo decíamos, para que inicie su conducción debe tener un pulso en la compuerta. Hay unas características de estos elementos que ya lo decíamos, los encontramos en el manual de semiconductores o manual de reemplazo. Aparecen todas estas abreviaturas que pueden verificar acá. Entre ellas, las que tomamos en cuenta son la mínima corriente de sostenimiento o de mantenimiento, es decir, la corriente mínima en el cual el SCR se mantiene encendido. Y igual, aquí también encontramos la tensión necesaria y también la intensidad o la corriente para su activación. Por lo general, se encienden con corrientes bastante mínimas. Entonces, estos parámetros los encontramos ahí. Y no solamente es el manual de reemplazo, pues basta tener el código de uno de estos dispositivos y usted puede buscarlo en la red e incluso hasta determinar sus terminales de ánodo, de compuerta y cátodo. Muchas veces nos confundimos físicamente, ¿verdad? Porque nos encontramos en primer lugar los transistores, ¿verdad? Los tipo TIP, que son los Darlington, y físicamente se parecen a los SCR, a los Triac, incluso a los transistores JFET o MOSFET. Estos últimos que mencioné, pues están pendientes de verificarlos. Si en este año no los alcanzamos a ver, pues si Dios permite, estemos al próximo, veríamos estos dispositivos, los transistores JFET y los MOSFET. Entonces, físicamente el encapsulado puede, o son muy, pero muy, muy similares en este caso. Algunas formas o modelos del SCR pueden verificar, son usados en controles de potencia. Estos, como les decía, sí tienen mucha aplicación en esta especialidad, la electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque manejan corrientes bastante elevadas. ¿A partir de qué? Si se fijan acá, miren este modelo, este SCR, ¿a partir de qué? Del 500 voltios, 100 amperios, 1300 voltios, 1800 amperios, 500 voltios, 24 amperios. Controles de motores, variadores, en una gama de todas ellas. Por mencionar algunas aplicaciones, controles de elevador, circuitos de retardo de tiempo, fuentes de alimentación regulada, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores,
¿qué? Cargadores de baterías, circuitos de protección, controles de calefacción, controles de fase, entre otros. Estos son por mencionar algunas de las aplicaciones que se pueden darle a estos elementos, especial al SSR. Ya vamos a mencionar el TIA. Aparecen un par de figuras o circuitos ya conocidos aplicando este dispositivo, el SSR. En el primero, ustedes pueden identificar ¿qué? Un diodo rectificador semiconductor normal, un diodo emisor de luz, un diodo me van a decir, pero como ya conocen esta simbología, pues básicamente ya no pueden dejarse mentir. Este es un SSR. ¿Cómo lo van a identificar? Bueno, que tiene un terminal extra llamado, denominado compuerta o gate. Y acá tenemos un interruptor, pero en fin, ¿qué será? ¿Qué es lo que nos representa ese circuito? Pues yo creo que muchas veces ustedes eh, han llamado a, no sé, algún centro, ¿qué? Cuando van a pedir más formal, digamos, el banco, o que es bien normal hacer una llamada a una operadora telefónica y de pronto le dicen a usted, espere un momento y lo dejan y ahí está sonando una canción o lo que sea, ponen el himno de la alegría, pero en fin, no le contesta y de pronto le dice, mire, espere un minuto más. Entonces, este es un claro ejemplo típico de este elemento. Cuando, digamos, el circuito del teléfono lo pone en espera. Esta activación del SCR hace que el circuito continúe conduciendo a través de los cables del teléfono. Entonces, un circuito típico de aplicación de este SCR. Me gustaría escucharlo, jóvenes, me gustaría escucharlo. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver, levante la mano. Nadie quiere participar. ¿Quién me ayuda con este circuito que observan acá? ¿Qué hace? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la función que está haciendo? Bueno, vemos un operacional. Ajá. ¿Quién se anima? A ustedes no les gusta que les quede grabada la voz, ¿verdad? No. No sé si no creo que no se alcanza a leer. Pero lo que tiene ahí es un micrófono. Eso que estoy señalando. Ah, muy bien. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hará? Mire, le felicito porque, bueno, está participando. No sé, alguien más que se quiera animar, jóvenes. Nadie más. Luis, está Luis. ¿Quién más? Anthony. ¿Qué dice Anthony? Bueno, ya lo mencionó Yolanda, Michelle. Ya veremos. Pues básicamente lo que hace acá, cualquier señal de ruido que se pueda generar, este, como aquí capta una señal. Esa señal es una señal de alterna, por así decirlo, una señal de ruido. eh, y si está por encima de la tensión de referencia, esto que tenemos aquí en el micrófono,
ahí está la señal de entrada. Y acá pues está la señal de referencia en la entrada inversora. Entonces, cuando está por encima de esa señal, ¿qué va a suceder? Pues se va a conducir esa tensión hacia la salida del operacional. Ese diodo, ¿por qué aparece ahí ese diodo? Pues solo va a permitir el paso de corriente o de la tensión positiva. La tensión positiva en el cual ya mencionábamos que el dispositivo SCR necesita un pulso para iniciar su conducción. En ese momento enciende ya sea una alarma audible, una alarma sonora o una lámpara, lo que tengamos, para poder resetear o apagar o desactivar eso. Acá se fijan, no sé si se alcanza a ver, existe un interruptor de restablecimiento. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos ¿qué? Apagar dicha alarma. Ahora bien, en este otro circuito, no sé si se observa, ¿qué dispositivos identifican ustedes? Vamos a ver, Héctor Gerardo, ¿qué elementos observa en este circuito? Vaya, se lo voy a ir señalando con el cursor. Creo que lo observa. ¿A qué pertenece esta simbología, Héctor? Sí, correcto. Ajá, sí, es un diodo. Vamos a ver, Jennifer, ¿a qué pertenece esta simbología? Sí, correcto, así es, un condensador o un capacitor. Vamos a ver, eso, sí, así es, correcto. Vamos a ver, Sandra. ¿Qué es esto, Sandra? Escríbalo, si no quiere abrir su micrófono. ¿Qué es? Hola. Hola. Hoy sí, sí. Muy bien, es un transformador. Y bueno, ahí está una batería y aquí está el SCR, ahí están todos los elementos. Ahora bien, ¿qué es entonces? ¿Qué será entonces? Vale, este es un circuito o una aplicación del SCR en un sistema de iluminación de emergencia. La fuente pues básicamente va a mantener cargada a la batería, ¿verdad? Creo que es de 6 voltios, en la cual pues va a garantizar en cualquier momento tener la disposición de esa tensión y así poder activar la lámpara en corriente directa que ustedes pueden observar ahí. Entonces una lámpara de emergencia. ¿Alguien más quiere participar, jóvenes? En donde observan ustedes la lámpara, bueno, de momento pueden aparecer una señal del tipo de C rectificada por los diodos que ustedes observan de 2 y vamos a ver qué otro es, ¿sí? De 2, ajá, y el de 1, más el condensador que ustedes verifican ahí. El condensador se va a cargar eh, a una tensión bastante menor que esa tensión rectificada. Ahora R2 está estableciendo básicamente un divisor de tensión. Establece por la batería 6 voltios.
Básicamente, aquí en el terminal cátodo hay más tensión que en el ánodo. Entonces, lo que sucede ahí, entonces, perdón, el voltaje de la compuerta al ánodo va a ser negativo, lo que puede establecerse que el SCR no pueda conducir. Ahora bien, ya decíamos que la batería se mantiene constantemente cargado. Si la energía, digamos, de hace que nosotros verificamos ahí falla, el capacitor C1 se puede descargar a través de el diodo 1, R1 y R3 hasta que en el cátodo del SCR sea menos positivo que el ánodo. En ese momento pues va a iniciar su función de ese circuito. No sé si alguien tiene algún comentario de momento, jóvenes. Bueno, entonces tenemos al día. Día pues es un diodo de corriente alterna, DIAC. Tenemos la simbología, pueden encontrarla de esta forma o de esta otra, ánodo 1 con sus terminales de ánodo 1, ánodo 2 en ambas presentaciones, y aquí de igual manera podemos verificar su estructura interna. Esto por lo general se usa, o es mejor dicho, un dispositivo de disparo muy similar al diodo Shockley. Inicia su conducción por arriba de la tensión del cual está diseñada, la tensión de ruptura. Igual puede funcionar en ambos, como usted lo pueda conectar, ¿verdad? Acá no tiene, bueno, no es como el diodo normal, ¿verdad? Que solo funciona en directa, no en inversa. O sea que pues la conexión puede ser en ambos sentidos. Un ejemplo típico de cómo se puede usar este elemento, el DIAD, siempre, como les decía, un dispositivo de disparo entre esa tensión y la compuerta en este caso del TRIAC. Y pues son muy similares, físicamente son muy similares a tener un diodo normal, del diodo Zener. Yo creo que han visto o conocido uno de ellos. Es muy similar, la misma físicamente. Bien, otro elemento importante en este contexto es el TRIAC, es decir, el triodo de corriente alterna. Este es un dispositivo bidireccional, que significa conduce en ambos sentidos, tanto no tiene polaridad. Entonces vemos acá el ánodo 1, ánodo 2. En algunos casos ustedes pueden encontrarlo con la simbología de MT1 y MT2 y la compuerta. MT1 se refiere a terminal principal, main terminal, terminal principal 1 y terminal principal 2. Básicamente es como que tengamos dos SCRs contrapuestos. Ustedes pueden ver en este otro recuadro acá, ¿se fijan? SCR con el terminal extra, ¿verdad? Llamado compuerta. Entonces, este es usado en corriente alterna y pues va a funcionar o va a iniciar su conducción si y solo si existe un pulso en la entrada, en compuerta o en el terminal de gate. Tenemos acá unas señales, recortes de la señal senoidal
Si nosotros podemos verificar la señal en un osciloscopio y bueno, al tener un circuito, digamos, por ejemplo, el que mencionábamos, bueno, este que tenemos aquí, podría ser, veríamos los recortes que se efectúan y algunas aplicaciones de esto es para variar la velocidad de un motor o el control de una iluminación. Este, hace esta característica, estos recortes en la señal de corriente alterna. Vemos la gráfica de este dispositivo, tanto si lo vemos así, ¿verdad? En el cuadrante 1 y el cuadrante 3. Fíjense que la teoría de estos elementos es bastante amplia, muy, muy amplia de ello. Incluso a partir de los cálculos, porque este dispositivo del TRIA, pues como tiene 4 cuadrantes para su funcionamiento. Entonces también se pueden realizar ciertos cálculos. Esperamos hacerlo después ya en el cuarto periodo. Y no sé si ustedes han escuchado mencionar en cuanto a el cálculo del ángulo de disparo. O sea, se puede hacer esa función ya conociendo los arreglos de los dispositivos externos de condensador, de resistencia, y bueno, en este caso que se le ubica eh, en terminal de puerta un dispositivo de disparo, podemos controlar estas señales que ustedes verifican acá. Bueno, algunas aplicaciones de esto. Mantener el control sobre las corrientes alternas, funciona como interruptor electrónico por su funcionamiento, simplifica mucho el circuito de disparo. Atenuadores de luz, se utiliza con cargas inductivas como motores eléctricos para controlar la velocidad de motores en baja potencia. Al aplicarle en las corrientes actuando como un interruptor cerrado o un interruptor abierto, ¿vale? Dependiendo de las necesidades que nosotros queramos tener. Bueno, vamos a ir finalizando por acá. Quiero agradecerles por su tiempo, por su espacio, jóvenes. Espero que sigan conectándose a las sesiones y les deseo mucho éxito en sus próximas evaluaciones. Van a perdonar que no me había fijado en la hora. ¿Algún comentario, jóvenes, de momento? Y si no, pues nos vamos despidiendo. Les agradezco y cualquier duda, ahí estamos siempre a un correo o al grupo de WhatsApp. Cuídense. Gracias, Sandra. Adiós, Jordi. Adiós, Diego, Gabriel, Rodrigo. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, novia. Un gusto, Diego. Cuídense.